Conectar con ese niño interior, vamos a imaginar, ya que tenemos este pequeñito acá, vamos a imaginar que él tiene que conectar con este niño interior. Significa que yo ahora me atiendo a mí mismo. Todas nuestras emociones, todo eso que nos sucede, es porque nuestro niño herido está ahí. Y cuando yo conecto y lo abrazo, es decir, me abrazo, me atiendo, es que entonces yo me vuelvo íntegro. Entonces sí, ahí estoy en el adulto. Por eso yo la otra vez les decía, yo usted, disculpen que yo les diga la otra vez porque yo no me acuerdo qué día fue. Ay, yo con los horarios, los días soy un desastre. Por más que tengo que mirar 800.000 veces el almanaque, porque es como que yo sé que lo di, me acuerdo todo lo que dije, pero no me acuerdo qué día y qué hora, qué hora menos, pero sé que lo dijimos. Cuando mi cliente todavía tiene su niño herido, eso es una gráfica que se me está ocurriendo ahora, no van a pensar que tiene que ser así. Es como que está así con su niño. Él va por la vida, pim, 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 pum, pum, enojado o triste o lo que sé yo que le pasa. No ve nada, ¿ven? No lo puede ver a su niño. Por eso le puse los ojitos para adentro acá. Cuando nosotros le hacemos repetir esto, esa frase anótensela porque no la tengo ahí en el PDF. Siempre digo que la voy a anotar, me olvido. Pero bueno, ustedes anótenla, porque ya la voy a volver a repetir. ¿Qué le voy a decir a mi cliente que diga? Que se imagine a él cuando era pequeño, o que se, no sé, que busque algo que usaba cuando era niño, porque a veces que hay personas que tienen algún objeto de su infancia, también puede servir. Pero si no, que se imagine, o bueno, o que busque una foto, también puede servir. Que mire algo, ¿no? Que le represente al niño y que le diga, vos disfrutá de la vida, que de las cosas duras y difíciles me encargo yo. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esa frase? Estamos rompiendo esto y estamos logrando que él vea a su niño y que se dé cuenta que ella no es más niño y deje de comportarse como un niño. Porque el que reclama a los papás, izquierda, derecha, es siempre el niño. El adulto nunca reclama a sus papás, pero el niño sí. Por eso esto va a salir en muchas constelaciones. A veces no en la primera, no sé, depende yo en la tercera, no sé. En un momento, porque el alma es sabia y va a ir saliendo de a poco, de a poco. ¿Mm? Por eso es tan importante que eh, el cliente mantenga la terapia, ¿no? Porque a veces, bien, ya les dije, constelan una vez, chao. Y bueno, que si no, no podemos llegar a ningún lado. Entonces él esto lo puede lograr que conecte con la vida. ¿Mm? Por eso ahí va a poder decir sí a la vida. Si no, no nos llevamos hasta ahí, no va a poder. Porque también ahí lo que va a lograr nuestro cliente es integrar a sus padres, que es otra de las tareas, ¿no? Que tenemos como terapeutas. El trabajo Sí, con los claro. vínculos, chicas, yo les digo, miren, es fantástico. Una vez que uno Sí. tiene, al principio cuesta porque uno hasta que empieza a conectar, ¿no? Con el centro vacío y puede un poco salirse de la cabeza y dejar, ¿no? Que le vengan las preguntas y todo, que igual ustedes están viendo constelaciones siempre que les falta algo, porque obviamente yo no puedo hacer el mismo trabajo que cuando estoy sola con el cliente, ¿no? Eh, pero fíjense en que así, explicándola lo que a ella le sucedía, es que lo que salió en el campo.
sea, no es que los vínculos se equivocan. Por eso ustedes tampoco se van a equivocar. Lo que tienen que hacer es ustedes correrse un poquito. Dejar que, ¿no? Que el cliente vaya diseñando esto y de acuerdo a su relato, no es mi asunto lo que el otro hace. ¿Por qué me importa tanto lo que hace el otro? ¿Por qué critico tanto lo que hace el otro? ¿Por qué me duele tanto lo que hace el otro? Y eso, totalmente doloroso para nosotros. Porque el juzgar me permite seguirme creyendo que yo soy mejor. Y a nosotros, a todos nos encanta eso. Es la adicción, al especialismo se llama. Ay, la tenemos todos muy. O sea que la sanación, cuando yo integré a todos y les di a todos su lugar en mí, es que ya está. Ya todo se ordenó en mí, en mí. Por amor lo hacemos. Es como que pareciera como que ellos nos dieron tanto cuando éramos pequeños, que después imitando sus actos, sus miedos, sus cosas, nos sentimos contentos. Tu alma siempre se va a mover y vas a ver cosas diferentes. Porque el lugar donde ellos están y donde están nuestros hijos, donde está el problema, todo eso es lo que nos ayuda a vernos. Entonces por eso hay que dejarse llevar, ¿sí?